Continuamos con la transmisión en vivo de los trabajos del Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial, Reflexiones desde la Judicatura. En nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, les damos la más cordial bienvenida a quienes continúan presentes en esta sede y a quienes se han sumado a la transmisión en vivo por Justicia TV y redes sociales de este Tribunal Constitucional. A continuación daremos inicio a la mesa número 1 con el tema la independencia judicial frente a las tendencias reformadoras a nivel mundial. Y me permito presentar a quienes participan en esta mesa. Tendremos la participación a distancia de la doctora Mónica Castillejos Aragón, profesora de Derecho Comparado y Derecho Internacional en el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de California. Le damos la bienvenida. Participa también y damos la bienvenida a la doctora Adriana García García, especialista del Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Universidad de Stanford e integrante del colectivo de organizaciones La Justicia que Queremos. Bienvenida. Presencialmente, damos la bienvenida al magistrado Roberto Carlos Calderón Escobar, integrante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Bienvenido. Y damos la bienvenida a quien funge como moderador de esta mesa, al señor Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenido. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. De nueva cuenta, en nombre de las instituciones convocantes, apreciamos el interés de estar presentes tanto aquí en la sala como de manera virtual en el inicio propiamente de las mesas de trabajo. Como ya se ha mencionado, la primera mesa versa sobre la temática de la independencia judicial frente a las tendencias reformadoras a nivel mundial. Y en este sentido, pues tenemos realmente a dos panelistas de lujo, un panelista igualmente de lujo. El objetivo central de esta mesa es analizar experiencias comparadas, tanto desde una dimensión teórica, pero sobre todo una dimensión práctica, acerca de las tendencias que se identifican a nivel internacional, pero también obviamente a nivel regional y nacional, orientadas a modificar las estructuras y las funciones de los poderes judiciales. Vamos a empezar con la intervención de la doctora Mónica Castillejos Aragón. Me permito rápidamente, Mónica, leer una breve semblanza. Te ofrecemos una disculpa porque tuvimos que acotarla por razones de tiempo. Mónica Contreras Castillejos Aragón, es profesora de Derecho Comparado y Derecho Internacional en el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de California. Es doctora y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley y licenciada en Derecho por el Departamento de Derecho del ITAM. Se ha desempeñado como asesora jurídica de expertos independientes de la ONU, incluido la Relatoría Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados. La doctora Castillejos Aragón nos hablará sobre el tema experiencias de reformas judiciales en el mundo, una mirada panorámica, hasta por 15 minutos. Adelante, Mónica, a la distancia, bienvenida. Muchas gracias, Alan García, por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Antes de iniciar mi presentación, quisiera agradecer de manera muy especial a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invitación a participar en este encuentro internacional sobre los grandes desafíos que enfrenta la independencia de la justicia a nivel mundial. Y es un placer poder compartir el día de hoy el panel con la doctora Adriana García y con el magistrado Roberto Calderón Escobar. Y mi presentación incorpora un enfoque comparado, pero me gustaría también aportar muy brevemente sobre el contexto latinoamericano
para estar en posibilidad de entender otras realidades que se presentan a nivel mundial. Como muchos lo hemos observado a lo largo de la historia latinoamericana, el ideal de la doctrina de la separación de poderes ha estado muy alejada de lo que ocurre en la práctica. En la región ha habido muchos intentos por cuestionar la validez y la vigencia del principio de separación de poderes, especialmente por el modelo presidencialista, así por la concentración del poder y el otorgamiento de amplias facultades al poder ejecutivo. A lo largo de la historia constitucional latinoamericana, el Poder Ejecutivo, por ejemplo, ha tenido considerablemente más atribuciones para sancionar o modificar la legislación, influir en funciones judiciales y suspender por periodos los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y el ejercicio de estos poderes ha tenido consecuencias significativas para la estabilidad política y la calidad de la democracia en la región. Pero también es importante mencionar que la concentración de estas facultades ha sido una tendencia que también se ha presentado en diferentes partes del mundo, pero en Latinoamérica tal vez ha sido un poco más acentuada. Y en esta mañana posiblemente tengamos que preguntarnos por qué es importante analizar la función del Poder Ejecutivo para entender el principio de la división de poderes y establecer una relación con el principio de independencia judicial. En febrero del 2023, la Unidad de Inteligencia del Economista publicó el Índice Global para la Democracia. Y en este índice se muestra cómo varios líderes alrededor del mundo han reforzado su control político en diversas partes del mundo. El índice describe, por ejemplo, cómo la democracia a nivel global se estancó desde 2022. En esta encuesta también se calificó el estado de la democracia en 167 países sobre la base de 5 medidas. En primer lugar, se midió el proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura democrática y el respeto a las libertades fundamentales en cada uno de estos países. En esta última edición se reportó que casi la mitad, es decir, el 45.3% de la población mundial vive en algún tipo de democracia, mientras que más de un tercio, es decir, el 36.9%, vive bajo un régimen autoritario. Y la puntuación global en ese año fue de 5.29 sobre una escala de 10, con un aumento solo de un 0.01 respecto al año 2022, lo cual, de acuerdo con este índice, representa un estancamiento a nivel democrático que comenzó desde el 2016. Pero de acuerdo con esta encuesta, en América Latina y el Caribe continúa en declive, pero a un ritmo un poco más lento. Su puntuación cayó, por ejemplo, de un 5.83 en el año 2021 a un 5.79 en el año 2022. Y varios países en América Latina, incluidos El Salvador y México, registraron también cambios negativos en sus puntajes en el 2022. Y de acuerdo con este índice, solo hubo 5 cambios de categoría de régimen, 3 positivos y 2 negativos. En términos de mejoras, Chile, Francia y España, por ejemplo, se volvieron otra vez a la categoría de democracia plena, principalmente por haber suspendido todas las medidas estrictas durante la pandemia. Pero en el caso de Perú, este fue degradado, por ejemplo, a una categoría de democracia defectuosa, a un régimen híbrido. Los países que presentaron una caída más importante en la región, de acuerdo con este índice, fueron Haití, El Salvador y México. Y algunos países que demostraron también una caída con descensos modestos fueron Perú y Brasil. Pero de manera más preocupante, el índice también mostró que el 45% de la población en la región vive en un país híbrido o en un régimen autoritario. El 62% de los latinoamericanos residen en un país cuyo puntaje disminuyó considerablemente en el año 2022. Ahora bien, ¿por qué es importante relacionar el estudio de los niveles de la democracia
con el respeto al principio de la división de poderes y de la independencia judicial. Precisamente porque en marzo del 2023 se celebró la primera cumbre para la democracia, y en esta cumbre Samantha Power, quien es la actual administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el USAID, participó en un foro llamado Alianza para la Democracia. Y en este foro ella habló del momento crucial en que se encuentran las democracias para trabajar juntas y unirse, especialmente por los recientes informes como el que les acabo de presentar, que señalan que la democracia está en descenso. Y de manera más contundente señaló que la democracia a nivel global se encuentra bajo ataque. Y estos ataques generalmente provienen de las propias ramas del gobierno que están tratando de dividir a la ciudadanía y poniendo a los miembros de la sociedad los unos contra los otros. Estas fuerzas también están tratando, de acuerdo con lo que ella presentó, de socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Pero también señaló que la democracia está bajo ataque por fuerzas externas y por líderes autoritarios y actores corruptos que están colaborando y uniendo esfuerzos para socavar la democracia en diferentes partes del mundo. Y regresando al índice de la Unidad de Inteligencia del Economista, pero del año 2021, se reportó que el 35% de la población mundial vive bajo un régimen autoritario. Y hasta el 2021 había 59 gobiernos autoritarios y solamente 21 gobiernos democráticos. Pero de manera también muy interesante, Samantha Power explicó que generalmente las naciones democráticas se reúnen en foros como en el que nos encontramos el día de hoy para compartir lecciones aprendidas e intercambiar buenas prácticas para seguir consolidando no solamente la democracia, sino el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Pero también advirtió en últimas fechas que ha visto cómo líderes autoritarios y represivos también están intercambiando estas buenas prácticas y copiando y pegando leyes restrictivas de un país a otro para limitar, por ejemplo, la labor de las organizaciones de la sociedad civil y restringiendo la libertad de expresión y de prensa. Pero de manera también muy preocupante, ella señaló cómo estos líderes están aprendiendo los unos de los otros para ampliar la propaganda, la desinformación y copiar modelos para fortalecer la corrupción o de cómo compartir tecnologías de vigilancia para silenciar la libertad de expresión y el disentimiento. Pero dentro de esta crisis democrática, ella también identificó una ventana de oportunidad debido a que muchos de estos regímenes están teniendo problemas para entregar resultados a la ciudadanía y cada vez están perdiendo más apoyo por parte de la comunidad internacional. Y ello ha generado una cierta resistencia por parte de los ciudadanos, quienes han salido a las calles a protestar contra medidas antidemocráticas en varias naciones alrededor del mundo. Y esto para ella es un símbolo esperanzador para la democracia. En los últimos años hemos visto cómo los líderes autocráticos han metódicamente desmantelado los espacios donde la democracia y el Estado de Derecho florecen y se consolidan. Algunos de estos ejemplos son las instituciones, por ejemplo, que procuran la rendición de cuentas y el monitoreo del poder, tales como los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, pero de gran manera las instituciones estatales que dentro de un Estado constitucional y de derecho fungen como contrapesos al poder político, y aquí me estoy refiriendo específicamente al poder judicial. Y el día de hoy me gustaría revisar con todos ustedes casos recientes para identificar los patrones más comunes para inhibir la función de los jueces en las democracias constitucionales. Y posiblemente me gustaría empezar con el caso de Hungría. La situación política de Hungría es probablemente una de las principales preocupaciones en la Unión Europea. El primer ministro Viktor Orbán, el líder del Partido Nacional Populista Fidesz,
ha dirigido un panorama sumamente autocrático en este país, debilitando las condiciones constitucionales previamente adoptadas en el sistema jurídico húngaro. La estrategia de Orbán ha consistido en desmantelar sistemáticamente el sistema de pesos y contrapesos previstos en la Constitución mediante la derogación, por ejemplo, de ciertas leyes que habían promovido activamente la rendición de cuentas. En abril del 2010, por ejemplo, el Fidesz obtuvo la mayoría en el Parlamento y procedió a derogar la Constitución de 1949, reemplazándola por una nueva. A partir de este año, el gobierno ha emitido una cantidad de leyes sumamente cuestionadas por la intención precisamente de limitar la función del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial en general. Por ejemplo, adoptó una ley donde se redujo la edad de jubilación de 70 a 62 años con efecto inmediato por parte de los integrantes del Poder Judicial. Esto ocasionó la salida masiva de integrantes con la mayor experiencia en el Poder Judicial, incluida una cuarta parte de los jueces del Tribunal Constitucional y la mitad de los presidentes de los tribunales de apelaciones. Y el día de hoy les presento el caso de Hungría, porque posiblemente este es el mejor ejemplo de lo que Samantha Power se refería a este intercambio de prácticas y lecciones aprendidas entre líderes autoritarios. Las acciones precisamente tomadas contra el poder judicial en Hungría han servido como modelo para que varios líderes alrededor del mundo estén también intentando socavar la función del poder judicial y el desmantelamiento del Estado de Derecho en diferentes partes del mundo. El segundo caso importante es el caso de Polonia. A finales del 2019, el Parlamento Sejm de Polonia, con una mayoría abrumante, aprobó una ley destinada a restringir la estructura y la función del Poder Judicial. Esta nueva ley, popularmente conocida como la Ley Mordaza, facultó a una sala disciplinaria a iniciar procedimientos en contra de los jueces por disentir en la forma de aproximarse a ciertas condiciones jurídicas en este país. Y desde la creación de esta sala disciplinaria en el 2017, más de 1,000 jueces polacos han sido removidos de sus cargos sin ninguna garantía del debido proceso. Y posiblemente el caso más reciente es el caso de Israel, que siguiendo los pasos de Hungría y Polonia, en febrero del 2023 y antes del conflicto actual, el gobierno de Benjamín Netanyahu presentó 2 proyectos de ley que tienen como objetivo revisar el funcionamiento del Poder Judicial de Israel. El primer proyecto buscaba eliminar la facultad de la Corte Suprema para declarar inválidas las leyes básicas de Israel, que son como la Constitución en muchos de nuestros países. Y el segundo proyecto de ley modifica la Constitución, pero también creó un comité específico de selección de jueces con la finalidad de que el Poder Ejecutivo y el gobierno en general tuviera una interferencia directa en el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial. Y con ello podemos hablar de muchos más casos alrededor del mundo. Y tal vez me gustaría un poco regresar a lo que Samantha Power se refería a esta idea de resistencia como un factor esperanzador para defender la democracia y el Estado de Derecho. Ante los retos mundiales que se presentan en la defensa de la Constitución y el principio de la división de poderes, yo creo que aquí cabría preguntarnos el día de hoy cómo se puede salvaguardar el principio de separación de poderes, el Estado de Derecho y sobre todo el principio de independencia judicial ante estos ataques de agentes externos al Poder Judicial. Los ejemplos que acabamos de revisar el día de hoy solo demuestran que la defensa de la independencia judicial no se puede llevar a cabo únicamente a partir de un sector particular.
y me refiero en este aspecto al Poder Judicial, porque la experiencia también ha demostrado que se requiere también el trabajo comprometido de actores políticos que asuman la responsabilidad de proteger este principio, pero también de servidores públicos comprometidos, de las y los integrantes de la sociedad civil, de los medios de comunicación y de las asociaciones profesionales e integrantes de la academia que estén dispuestos a defender este principio cuando se vea menoscabado. La jueza de la Suprema Corte de los Estados Unidos, Sandra Day O'Connor, decía que proteger la independencia judicial no es una tarea fácil. Requiere trabajo, diligencia y atención, y de ahí que siga valiendo seguir reflexionando sobre este principio y cómo defenderlo en foros tan relevantes como en el que nos encontramos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica Castillejos. Importante, ¿no?, aludir a estos procesos de asedio, hostilidad hacia la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el goce de derechos humanos, separación de poderes y ante un marco efectivamente de erosión de esta institucionalidad democrática, en donde pues claramente las experiencias comparadas que nos refiere la doctora Castillejos pues abonan justamente a una línea de defensa, resistencia y sumatoria de actores en favor justamente del principio de la independencia judicial. Muchísimas gracias, doctora Castillejos. Y vamos a pasar ahora a la segunda persona panelista de este mediodía prácticamente. Tengo el gusto de presentar a Adriana García, quien también nos acompaña de manera virtual. De nueva cuenta voy a leer una pequeña parte de su semblanza. Ella es consultora, experta en independencia judicial y derechos humanos, forma parte del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y profesora de la Universidad de Nueva York. Adriana García nos hablará acerca de la independencia judicial, un reporte conjunto de la Universidad de Stanford, la Barra Mexicana de Abogados y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano. Bienvenida, Adriana, adelante con tu intervención. Muchísimas gracias, Alan. Es un gusto compartir el panel con Mónica, contigo y con el magistrado Calderón. Muchísimas gracias a la Suprema Corte por este espacio y para poder compartir este informe que resulta tan relevante en este momento. Me voy a permitir compartir mi pantalla porque tengo una presentación. Como les decía Alan, estoy en nombre del Laboratorio de Impacto de Estado de Derecho de la Universidad de Stanford y estoy presentando un informe que en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados y con el Diálogo Interamericano realizamos, analizando las iniciativas de reforma constitucionales en México. ¿Por qué decidimos hacer este informe? El laboratorio se ha dedicado a trabajar en países donde se ve en peligro la democracia. Y uno de los ejes fundamentales es la independencia judicial, porque sin independencia judicial, como bien explicaba la doctora Mónica, no podemos tener democracia. Las propuestas, si bien son muchas, decidimos analizar solamente 4 de ellas, ¿no?, que nos parecían las más importantes y las más relevantes en relación con la independencia judicial. En primer lugar, el voto popular por jueces, ya que uno de los factores más importantes y determinantes de la independencia judicial es el modo de selección de los juzgadores. Esto a nivel teórico y a nivel de estándares internacionales. Decidimos analizar la disminución del mandato, es decir, la permanencia de los juzgadores. Decidimos analizar el Tribunal de Disciplina, ya que va a cambiar el sistema de procedimientos disciplinarios y de cómo se pueden sancionar a los jueces y a los juzgadores en general y sobre todo los de altas cortes. Y la disminución de salarios. Este análisis lo hicimos a la luz de estándares internacionales y de experiencia comparada, sobre todo experiencia comparada de los Estados Unidos de América. Es curioso porque
todos los que nos hemos dedicado a analizar independencia judicial sabemos que las 4 variables determinantes para afectar la independencia judicial son estas 4, ¿no? Son modo de selección de jueces, la permanencia, los procedimientos disciplinarios y la seguridad de los salarios. Comparto, en primer lugar, las conclusiones de nuestro reporte, ¿no? Después de hacer el análisis de estas reformas a la luz de los estándares internacionales y de la experiencia comparada, concluimos que estas propuestas son una amenaza directa a la independencia judicial. Esto pone en peligro no solamente el derecho de todos los mexicanos, pero de forma muy importante los derechos de las minorías. Y me voy a explicar un poco por qué en las siguientes diapositivas. Es contraria a los estándares internacionales sobre independencia e imparcialidad y socavaría los fundamentos del Estado de Derecho en México. Estamos pensando que de aprobarse estas reformas pasaríamos de una división de poderes a un Estado con fusión de poderes, ¿no? Y es precisamente cuando uno da las clases de derecho constitucional y se pone a pensar por qué empezamos a tener constituciones. Nosotros empezamos a tener constituciones precisamente para acabar con la fusión de poderes. Y la Constitución lo que hace es dividir los poderes, dándole igualdad, ¿no?, de peso a cada uno de estos poderes. Pasar estas reformas le quita muchísimo peso al Poder Judicial y nos deja en un estado muy vulnerable de baja protección de derechos. Empezaría por la reforma que nos pareció mucho más importante, ¿no?, y que se refiere a la elección por voto popular de jueces, de juzgadores. Mónica trajo a la luz a Sandra Day O'Connor. No, normalmente a ella siempre la citamos en este tema, porque Sandra Day O'Connor, que fue la primera mujer ministra de la Suprema Corte de los Estados Unidos, empezó siendo juzgadora a nivel local. A nivel local, la gente votó por ella, porque a nivel local en muchos estados en Estados Unidos se votan por los jueces. Sin embargo, cuando fue seleccionada para ser integrante de la Suprema Corte, no se votó por ella, sino que pasó por otro procedimiento de selección, que es muy parecido al mexicano, es nominación por parte del presidente y aprobación por parte del Senado. Y le hicieron una entrevista y le dijeron, oye, tú ya que has pasado por los 2 mecanismos de selección, ¿cuál te parece el mejor? Ella dijo, si yo pudiera transmitir mi experiencia, le diría a todo el mundo que dejemos de votar por jueces. Claramente, ¿no?, se manipula muchísimo más a un juez con una votación que con una selección de otro tipo. Y así tenemos otros ejemplos de otros ministros de la Suprema Corte de diferentes partidos en los Estados Unidos que también se han pronunciado en contra de votar por jueces. Ahora, ¿por qué esto podría violar estándares internacionales? Si bien los estándares internacionales no establecen claramente no se debe de votar por jueces, sí son muy claros en ciertos aspectos. El primero de ellos es que nosotros todos como mexicanos tenemos el derecho de acceso a la justicia. Pero este acceso a la justicia no es cualquier acceso a la justicia. Tiene que ser un acceso a la justicia imparcial e independiente. Nosotros cuando pensamos en los jueces, normalmente dibujamos a una persona, normalmente mujer, con los ojos vendados, ¿no? Los 2 ojos vendados, porque queremos que no vean a las partes, que no vayan a favorecer a una sobre la otra. Queremos a alguien, ¿no?, que en teoría sea realmente imparcial. Para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Aislarlos. Nosotros tenemos que poner en una burbuja a nuestros jueces, ¿no?, aislados del mundo exterior, aislados del mundo político para lograr esa imparcialidad. Pero esa imparcialidad no es para que ellos vivan en burbuja felices, es para garantizar nuestro derecho a acceso a la justicia imparcial. Entonces, la imparcialidad es un principio fundamental, ¿no?, del derecho de acceso a la justicia. De ahí que la legitimidad del Poder Judicial no deviene de la popularidad de los jueces, no deviene de que yo vaya y diga a todo el mundo, miren lo bien que he hecho. No, deviene de su capacidad efectiva de garantizar derechos, ¿no? Esa es la legitimidad que estamos buscando del Poder Judicial. Nosotros ya tenemos 2 poderes cuya legitimidad deriva de su popularidad.
Nosotros queremos que nuestros legisladores sean parciales, nosotros queremos que nuestros presidentes sean parciales, que nos ubiquemos con ellos y que tengamos una alineación de ideales, ¿no? Y de ideología. Pero con los jueces queremos exactamente lo contrario. Aquí queremos un juez con el que yo no comparta ideología. Yo quiero un juez que sea imparcial, ojos vendados. Un juez debe decidir sin favoritismo, sin influencias, presiones, amenazas o intromisiones indebidas. Otra vez, esto es un estándar internacional y también se ha comprobado a través de la teoría que esto es lo que se requiere de un juzgador. Y la otra gran función de nuestros jueces es que sean un verdadero contrapeso, ¿no? Yo no puedo tener un contrapeso si voy a tener a jueces alineados a través de partidos políticos con mis legisladores y con mis poderes ejecutivos. Ay, perdón. Ahora, voto popular, el otro estándar que también está muy claro en los estándares internacionales es que la selección de jueces debe ser ajena a presiones políticas, ¿no? Si bien no se dice no debes de votar por jueces, sí es muy claro que la menor intervención posible de los poderes es ideal en la selección de jueces, ¿no? Y esta selección de los jueces debe fundamentarse en los méritos y en las competencias, no en su popularidad, ¿no? Y esto sí está muy claro. Nosotros en este informe analizamos y concluimos que la elección de juzgadores mediante votación popular puede incentivar decisiones judiciales orientadas a obtener votos. ¿Qué estoy haciendo al someter a los jueces a votación popular? Les estoy diciendo quítense la venda. Quítense la venda y pongan los ojos en quiénes van a votar por ustedes. Estoy cambiando toda una estructura de incentivos para que ellos salgan, vendan ideología, compartan ideología, pero después, ya que los selecciono, quiten toda esa ideología que vendieron y que hicieron pública en las campañas. Si bien, y esta ha sido una de las grandes críticas, cuando hablamos de selección de juzgadores, es muy distinto hablar de la selección de los ministros de la Suprema Corte en México, ¿no? Y que la selección de magistrados y jueces de distritos. Sí, de distritos. Si nosotros nos ponemos a pensar en el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte, podríamos pensar que es un nombramiento politizado, sí, porque intervienen dos poderes políticos. Sin embargo, cuando nos ponemos a pensar en los nombramientos de los jueces y de los magistrados, ahí sí es violación clara de todos los estándares internacionales, porque me imagino con todos sus defectos, con todos los defectos que pueda tener, nosotros hemos logrado en México una selección de jueces con base en mérito, ¿no? Tenemos exámenes, tenemos preparación, tenemos un proceso bastante, ¿no?, centrado en estos méritos y competencias de los juzgadores. Cambiar ese procedimiento de selección de méritos, ¿no?, y de competencias a un procedimiento de selección absolutamente politizado a través de campañas políticas, viola claramente los estándares internacionales en el sentido de que politiza la selección de los juzgadores. Ahora, uno de las principales aportaciones que nosotros podemos hacer desde la Universidad de Stanford es compartir lo que nosotros hemos observado en la votación por jueces en los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América es importante puntualizar que a nivel federal no tenemos ningún tipo de votación por jueces. Esto solamente se encuentra a nivel local. Y a nivel local tenemos varios estados, ¿no?, que cuentan con algún tipo de votación por sus jueces, y en la mayoría, ¿no?, si no es que sí, como el 90%, estamos hablando de jueces supremos. No estamos hablando de todos los juzgadores. No existe tal cosa en ninguno de los estados, existen solamente en las cabezas, ¿no?, en las supremas cortes de cada uno de los estados. Y uno diría, bueno, es que ustedes llevan muchísimo tiempo con este sistema de votación, quiere decir que está bien. No. Hay mucho descontento, la barra, ¿no?, de abogados en Estados Unidos y muchos centros que se encargan de estudiar la justicia han, ¿no?, emitido muchísimos reportes criticando el sistema de votación precisamente porque atenta contra la imparcialidad de los juzgadores. Hemos tenido también casos en la Suprema Corte de Justicia donde se empiezan a tener estos conflictos entre libertad de expresión, porque yo tengo un juez que va
y tiene que hacer campaña diciendo, no, pues yo creo en esto y yo creo en esto y yo creo en esto, pero al momento de decidir ya se pronunció respecto de un asunto del que tendría que ser imparcial, ¿no? Y la última decisión es que van a tener que excusarse de todos y cada uno de los asuntos, ¿no? Que coincidan con las ideologías que expresaron en sus campañas. Entonces vamos a tener, ¿no? Un vacío de acceso a la justicia porque tenemos muchos juzgadores que precisamente por hacer campaña no van a poder conocer de muchísimos casos después. Entre 2008 y 2014 se han presentado más de 1.300 iniciativas tratando de cambiar el voto popular por jueces. 1.300, ¿no? Y estas no han pasado, y me adelanto a si existe la pregunta de ¿por qué no han pasado? No han pasado porque se utilice o no un derecho en la Constitución. Es muy difícil, una vez implantado un derecho en la Constitución para el pueblo, que se le quite, ¿no? Entonces, así las personas no voten por jueces o no les interese votar por jueces, si uno llega y les dice, te vamos a quitar este derecho de decidir algo, se niegan. Entonces, es muy grave incorporarlo en la Constitución porque después es muy, muy, muy difícil sacarlo, ¿no? Y entonces tenemos muchísima incidencia y muchas personas quejándose de esto. ¿Cuáles son los principales problemas que se han encontrado en los Estados Unidos? Y existen un montón de estudios empíricos, ¿no? Que demuestran todo esto y correlaciones de una cosa con otra. Y todos coinciden en lo siguiente: serios problemas como la influencia del dinero en las elecciones judiciales. Tenemos grupos de interés y partidos políticos gastan grandes sumas de dinero para influir en quién será su juez. En un contexto como el mexicano, esto puede tener muchísimos problemas, porque no estamos hablando nada más de que los ricos poderosos van a estar nombrando a nuestros jueces. Estamos hablando de crimen organizado, ¿no? Y ahí sí estaríamos en serios problemas. La otra cosa que se ha detectado es que la necesidad de recaudar fondos y tomar posiciones públicas sobre asuntos judiciales desalienta a muchos candidatos calificados. Y yo creo que los que nos dedicamos a la academia también nos podemos identificar mucho con esto. O sea, el temperamento, ¿no? O la personalidad que se necesita para ser político, para salir allá afuera y buscar votos, es muy distinta al temperamento de una persona que investiga, una persona que se enfoca o que, ¿no? O que es introvertida, pero que tiene todas las capacidades y todos los méritos para ser juzgador. Entonces se ha observado que se desincentiva a muchas personas que serían capaces, que serían muy buenos jueces, de entrar a la carrera judicial. Otro de los resultados ha sido la falta de imparcialidad. Existen un montón, pero un montón de estudios empíricos que confirman que las contribuciones a campañas predisponen a los jueces a fallar a favor de sus donantes, especialmente cuando buscan la reelección. Esto es impresionante, ¿no? Y además tampoco es muy sorprendente, es incentivos, ¿no? O sea, nosotros le estamos pidiendo a un juez que salga, ¿no? Que haga campaña, que la gente lo apoye, y entonces la gente que lo apoyó, pues luego le va a pedir favores, después va a ser, ¿no? Objeto de la justicia que va a estar brindando ese juzgador. Y hay varios casos en los que se ha observado que claramente jueces, ¿no? Que fueron financiados por ciertos grupos de interés, por ciertas empresas, le acaban dando la razón a esos grupos de interés o a esas empresas. Otra de las cosas que se ha observado es que los jueces son menos propensos a fallar a favor de acusados cerca de las elecciones y es más probable que impongan penas más severas, incluidas la pena de muerte. Se han hecho observaciones de jueces en materia penal. Típicamente a la gente no le gusta la mano dura. Si hay alguien acusado de un crimen, quieren que lo sancionen con todo y que si hay pena de muerte, pues la pena de muerte que le pongan todo. Entonces nosotros vemos un patrón de los juzgadores, ¿no? Juzgando de una forma. Sin embargo, cuando se empiezan a acercar las elecciones, se observa cómo empiezan a subir, ¿no? La severidad de las sanciones que imponen. ¿Y esto por qué es? Obedece a que van a estar expuestos a votación popular y no quieren que sean castigados por estar imponiendo penas más bajas. ¿Qué tiene esto de malo? Tiene de malo que los juzgadores dejan de juzgar con base en el derecho y se ponen a juzgar con base en lo que quieren las mayorías. Y ese es un gran problema para el Poder Judicial. Otro de los hallazgos más importantes que se han dado es que los jueces son sancionados por el sentido de sus fallos.
las personas sancionan a los jueces. ¿Cómo los van a sancionar? No reeligiéndolos en el siguiente periodo. Hay un caso muy famoso de la Suprema Corte de Iowa, ¿no? En la que se invalidó la prohibición de matrimonios del mismo sexo y como consecuencia los jueces que invalidaron esta prohibición en la siguiente campaña hubo una campaña específica en la que se decía no voten por estos 3 juzgadores porque ellos están pro los derechos de las personas del mismo sexo. Entonces, si estamos hablando de que vivimos en una sociedad, por ejemplo, muy conservadora, ¿no? En la que no les gusta o el aborto, no les gustan los derechos, ¿no? de matrimonio de las personas del mismo sexo, vamos a dejar en total desprotección a estas minorías. ¿Por qué? Porque los juzgadores van a estar buscando por el propio sistema la aprobación de las mayorías, porque eso es lo que les va a dar la reelección, esto es lo que les va a dar el puesto, ¿no? La manutención de sus familias. Entonces, de nuevo, estamos poniendo a nuestros juzgadores, ¿no? a un sometimiento de incentivos perversos, ¿no? que dan por resultado claramente una disminución de la protección de los derechos de las minorías y una disminución de la imparcialidad. Ahora, respecto de los estudios, también es importante recalcar que existe evidencia empírica que demuestra que no hay diferencia en la legitimidad entre los poderes judiciales elegidos por voto popular y los nombrados, ¿no? Esto me parece importante porque parte de los discursos, ¿no? de por qué quiero que votemos por los jueces es esta parte de legitimidad. Yo quiero que la gente se sienta, ¿no? segura con este poder judicial, que le guste, que lo apruebe. Sin embargo, se han hecho estudios, ¿no? comparando, a ver, estos se votan y estos se eligen. ¿Alguno goza de mayor legitimidad? No se ha notado una diferencia estadísticamente representativa. También se ha tratado de ver si existe mayor diversidad en aquellos mecanismos en los que yo voto por un juez, ¿no? que en aquellos en los que yo selecciono. No existe ninguna diferencia en la diversidad de nuestros juzgadores. Entonces, tampoco esa es una defensa, ¿no? para tener un mecanismo de voto por los jueces. Y la otra, y esta en términos prácticos y de eficiencia puede ser muy relevante. Si yo estoy buscando la legitimidad, si yo estoy buscando que las personas estén más cercanas a mi poder judicial, pues entonces estaría pensando en que las personas tendrían que estar efectivamente votando por sus juzgadores. Sin embargo, y esto pasa también en Bolivia, en Estados Unidos y en Bolivia se observa una baja o nula participación de las personas. A las personas no les interesa votar por los juzgadores y no cuentan con la información necesaria para hacerlo. Entonces, o no votan, casi siempre los porcentajes de votación son menos del 40%. Y en Bolivia se ha dado un fenómeno muy interesante en el que no solamente no votan, sino los que votan hacen voto nulo, ¿no? Y es una forma de decir, o no quiero votar, o no tengo el tiempo para estar dedicándome a ver cuál es el mejor juzgador, ¿no? Yo ya los elegí a ustedes, generen mecanismos, ¿no? que me ayuden a tener a los mejores jueces, pero no me pongan a hacer su trabajo, ¿no? Ese es un poco lo que se ha observado. Si nosotros a esta idea de votar por jueces nos sumamos todas las demás iniciativas, tenemos una fórmula de debilitamiento absoluto de la independencia judicial en México. Observamos, ¿no? que hay una modificación de plazos de mandato judicial para alinearlos con el periodo presidencial de 6 años. Si bien no en el caso de juzgadores y magistrados, sí observamos esto en altas cortes, ¿no? Sobre todo si se está pensando un tribunal de disciplina que va a estar sobre la Suprema Corte y este está pensado para 6 años. Desde la teoría, sabemos que la permanencia es muy importante para aislar y para dotar de independencia a los juzgadores. Si bien mucha gente critica la permanencia de por vida, ¿no? Y esto pasa mucho en Estados Unidos porque dicen, bueno, es que ya está muy grande el juzgador y que se duerme en la sesión y que ya no piensa, ok. Está bien, eso tiene muchos problemas, quizá no estamos pensando en una permanencia, ¿no? de por vida, pero sí estamos pensando por lo menos en una permanencia mayor a la permanencia del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. De otra manera, si nosotros alineamos los periodos legislativos y ejecutivos con los los periodos judiciales, estamos mermando la independencia judicial porque tenemos un juzgador que va a estar expuesto en 6 años,
¿no?, a la voluntad del siguiente gobierno y a estar buscando trabajo después. La creación de un tribunal de disciplina también pone en peligro porque, de nuevo, es un tribunal de disciplina que va a estar sobre la Suprema Corte de Justicia, pero es un tribunal de disciplina que va a ser completamente capturado porque sus integrantes durarán 6 años y porque también va a estar sometido a votación popular. Entonces, tenemos falta de independencia por todos lados, pero sobre todo los estándares internacionales son muy claros en que los procedimientos disciplinarios tienen que ser implementados por un órgano completamente independiente, autónomo, ¿no?, que no esté sujeto a presiones políticas, porque si ese, ¿no?, organismo está sujeto a presiones políticas, entonces todo el procedimiento se politiza, ¿no?, el procedimiento disciplinario. Finalmente, y esto también está visto en muchos casos de países, en estándares internacionales, en la teoría, una de las cosas no más importantes es respetar el salario de los juzgadores. Es una de las variables que nos hace que nosotros podamos sentirnos seguros de generar decisiones, ¿no?, conforme a la ley, sin que yo tenga que verme afectado en un futuro, ¿no?, vía salario. Y de nuevo, estas iniciativas lo que están haciendo es ligar el salario de los juzgadores con el del presidente de la República. Entonces, si el presidente decide bajarse el sueldo, ya le bajó el sueldo a los jueces. Si el presidente decide subirse el sueldo, ya le subió el salario a los jueces. Esta vinculación, ¿no?, atenta flagrantemente contra la independencia judicial y la autonomía de los poderes judiciales. Finalmente, en el reporte damos algunas recomendaciones. Estas recomendaciones las vamos a estar escuchando en todo, ¿no?, a lo largo de todo este congreso, y no se refiere a otra cosa que garantizar que la selección de los jueces y juezas se base en méritos y capacidades, que no se politice la selección de los juzgadores. Garantizar que la emisión de fallos imparciales y que dichas decisiones se encuentren resguardadas contra influencias externas. Yo no quiero que un juez esté, ¿no?, atento a qué va a decir la gente de mi decisión, a cómo me van a criticar, a si voy a poder ser reelegido o no la próxima, y por el sentido de mis fallos. Y eso también está muy claro en los estándares internacionales. Garantizar la estabilidad en el cargo con periodos de mandato suficientes, ¿no?, con destitución solo por causas justificadas, con garantías procesales y recurso de revisión judicial, cuestión que no se prevé en el actual diseño del Tribunal de Disciplina Judicial. También garantizar la independencia de la autoridad disciplinaria, evitando el nombramiento mediante votación popular y desvinculando sus periodos con los del Poder Ejecutivo. Y finalmente, garantizar la independencia y estabilidad económica del Poder Judicial sin vincular los salarios judiciales a los del Ejecutivo u otros poderes con autoridad sobre su remuneración. Con esto concluyo mi participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por esta muy interesante radiografía que reacredita la importancia de los análisis desde la academia, como el que ustedes han elaborado, y otras instituciones académicas igualmente han contribuido justamente a hacer análisis de esta naturaleza. Quizás nada más agregar ahí, Adriana, el reporte es público, ¿no?, y que todas ustedes pueden descargarlo, ¿no? Eventualmente, si tienes oportunidad de colocar ahí en la pantalla el link para quienes estén interesadas en conocer a plenitud este muy interesante reporte que ha expuesto Adriana. Vamos ahora a dar paso a la tercera de las ponencias de este mediodía. Es el turno del magistrado Roberto Carlos Calderón. De nueva cuenta, haré una síntesis apretada de su currículum. Él es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador, integrante de la Sala Penal, y es presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador. Adelante, magistrado, bienvenido. Gracias. Desde su país. Gracias. Primero quiero pedir autorización, si me permiten, quedarme sentado por la comodidad de la experiencia que le voy a compartir. Gracias, muy bien. Tengan muy buenos días todos y todas. En especial quiero agradecer a las autoridades, a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, porque hicieron una gestión excepcional para que yo pueda venir aquí y estar con ustedes para compartirles nuestras vivencias, nuestras perspectivas desde el punto de vista de la independencia judicial, y a todos los que han colaborado en ello.
Es un privilegio también estar compartiendo en esta mesa de honor, aunque a distancia, con la doctora Mónica Castellón Aragón y con la doctora Adriana García García. Y con el doctor, por supuesto, Alan García, que en privado le pregunté si no era pariente de Alan García de Perú, pero ya me dijo que no. Muy bien. Después de esto, quiero hacerles énfasis precisamente de que lo que vengo a hacer no es una ponencia, sino que me pidieron precisamente que diera cuáles eran las vivencias de nuestro país. En nuestro país ya venimos de donde ustedes ahora están. Allá se dio la situación que la ciudadanía también se volcó en contra de los jueces, porque los gobiernos siempre, los jueces son una élite, los jueces viven bien, sus hijos estudian en buenos colegios, sus hijos son privilegiados, los jueces son privilegiados, y la ciudadanía se volcó en contra de la judicatura. Lo que no entienden ellos y no conocen, y por eso se trabajó también el aspecto de hacer ver a la ciudadanía los sacrificios que hacen las juezas, los jueces, magistrados y magistradas, mujeres embarazadas, que se trasladaban a distancias muy grandes y tenían la responsabilidad de dejar a sus hijos todavía, estar pendiente del colegio de sus hijos, que el hijo se enfermaba y ellos tenían que estar en audiencia. Hay juezas de sentencia que yo a mí le respeto mucho, son audiencias de 10, 15 días con el tema de las pandillas, y están ahí. Su familia vive no una vida normal. Sus hijos cuando llegan a sus casas no las ven porque ya están dormidos. O sea, eso no sabe la ciudadanía realmente. Pero siempre se aprovechan de algunas situaciones para hacer ver que somos una clase privilegiada, la cual definitivamente no lo somos. ¿Qué pasó en nuestro país? Bueno, hay un fenómeno que nadie puede negar. Dentro del ámbito judicial siempre hay situaciones que son criticadas en cuanto a las decisiones judiciales que se adoptan en los diferentes estratos. Nosotros ya tenemos audiencia inicial, audiencia preliminar y audiencia de vista pública o el juicio, que es donde se condena o se absuelve. Tenemos las cámaras de apelaciones y tenemos precisamente como última instancia y tribunal de cierre la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, que es de la cual yo conformo. Somos 3 magistrados. La Corte Suprema se compone por 15 magistrados, 5 en la sala constitucional, 4 en la sala de lo contencioso administrativo, 3 en la sala de lo penal y 3 en la sala de lo civil. Yo anteriormente, como no se pudo expresar, pero cuando ingresé en la sala civil porque era donde estaba el espacio. Luego hay una recomposición cada inicio de año. En la primera sesión de Corte Plena es obligación hacer recomposición de las salas. Fui trasladado a la sala de lo contencioso administrativo. Ahí estuve alrededor de 3 años y fui presidente de la sala de lo contencioso administrativo. Y ya llevo 2 años en la sala de lo penal. En una nueva recomposición me pasaron a la sala de lo penal porque precisamente mi trayectoria ha sido más en el ámbito penal. Como juez de carrera, 16 años, estuve en la Fiscalía General de la República 6 años y en la Corte Suprema llevo 6 años y he sido nombrado para 9, me quedan por finalizar 3 años. Soy magistrado, como le llamamos en nuestro país, no sé ustedes, pero es un término militar. Soy magistrado de fila, de los que entré como juez de paz. Antes habían 4 categorías, entré en la 4ª categoría, fui ascendiendo a la segunda, a la tercera, a la segunda, a la primera, luego pasé en la primera, que es ya en la ciudad capital, y luego ya asciende uno a juez de primera instancia, de instrucción, penal. En mi caso fui juez de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena por 6 años. Mi cargo actual, que regreso a ese cargo porque es un permiso que nos da la Corte Suprema de Justicia, es juez contra el crimen organizado. De ahí fue donde me nombraron como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Pero el país está en boga por algunos análisis externos que se están haciendo. Yo con toda la franqueza he venido aquí y les voy a dar un análisis interno. ¿Y por qué les hice referencia a esto? No es por ego que lo hago para que sepan que conozco las entrañas del órgano judicial nuestro. O sea, 16 años de juez, 6 de fiscal, 6 como magistrado, me dan la potestad moral para decir que puedo conocer cómo funciona nuestro sistema y qué es lo que estaba mal y qué es lo que se ha mejorado en todo este tiempo, y que ahora soy partícipe, gracias a Dios, y que siempre hago énfasis que los cargos como el que yo ostento ahora muchas veces no son por la idoneidad y la capacidad que sí tiene que ver, sino más bien
porque Dios permite que esas personas son las que lleguen a esos lugares, a esos cargos. De 50.000 abogados, cada 3 años llegan 5 magistrados a la Corte Suprema de Justicia y 5 son suplentes. Entonces no hay duda que debe de tenerse los pies en el suelo y mirando al cielo para decir, hey, hay gente más capaz, pero Dios me permitió estar donde estoy. Bien, sentando eso, entonces, en la Corte, ustedes saben que el presidente Nayib Bukele es una persona muy popular. Esto que hoy está pasando acá también se maneja allá. Se hace elección popular. Lo hacemos o no lo hacemos, pero siempre hay personas que muy conocedoras del derecho que logran hablar con las personas que tienen el poder de decisión político y le dicen, mira, hay que hacer las consultas, hay que ver si la medicina no va a ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros en discusiones en la Asamblea Legislativa, que para ustedes es el Congreso, se llevaron a los expertos, a los conocedores del derecho, diferentes sectores, y se llegó a la conclusión, es un riesgo. ¿Por qué? Por lo que las compañeras ponentes acá, que me antecedieron, acaban de expresar ambas en sus diferentes, quizás con algunas diferencias, pero que aterrizan en lo mismo, es precisamente que el poder económico y el poder de tema de narcotráfico ve las puertas abiertas en estos temas. ¿Por qué? Porque es fácil financiar, se busca una persona que financie y esa persona va a tener una alta probabilidad de entrar. Entonces la Administración de Justicia no va a estar en las manos de jueces, juezas, magistrados y magistrados transparentes, probos, honestos, sino que pueden caer en manos de un cierto grupo de personas y van a responder a ese cierto grupo de personas. Además, es tan evidente que la idoneidad que se requiere para un cargo, para ser administrador e impartidor de justicia, lo acredita su trayectoria, sus estudios. Yo leí un informe acá en México y lo hice llegar, por cierto, a algunas personas donde la mayoría de jueces han sido colaboradores de juzgados y han ido ascendiendo porque han ido estudiando y han ido mejorando de categoría y han llegado a ser jueces. Entonces, es mentira que somos élites, es mentira que somos el grupo privilegiado, o sea, somos un grupo que nos dedicamos y nos esforzamos por hacer las cosas bien. Muchos ponen de su dinero para sacar una maestría, para sacar un doctorado, para aspirar a que un día puedan ser tomados en cuenta y ascender en sus cargos. O sea, eso nos pasa a todos. Bien, cuando ya se llegó a la conclusión que era mejor, que era lo mejor y ver dónde estaba el problema real estaba en que algunos jueces, algunas juezas, casi la mayoría, por no decir todos, en las cámaras de apelaciones, que es donde se tiene el poder de revertir todo lo que llega de abajo, del juzgado de paz, del juzgado de instrucción y de los tribunales de sentencia, con sentencias condenatorias o absolutorias, eran personas que estaban ya jubilados, con pensiones de, antes la ley lo permitía, de hasta $5,000, y seguían siendo magistrados de apelaciones con un salario que oscila a los $4,500. Eso había generado una disconformidad y un embudo dentro del órgano judicial. No había posibilidad para personas como su servidor y como muchos, muy capaces, jóvenes y no jóvenes, porque había muchas personas con una trayectoria que algunos habían sido secretarios empíricos de tribunales y estudiaron y ya señores se graduaron de doctores, sacaron su maestría y entonces aspiraban a ser jueces un día. Eso no pasaba. Miren, es penoso, pero se iba a las velaciones cuando se moría un magistrado y se iba no a acompañar el cadáver, se iba a ver si se podía conseguir algo para que me nombraran en ese cargo. Era tan penoso. O sea, entonces, habían muchas situaciones de sentencias que se daban en esos tribunales que generaban duda y es lo que enardecía a la población. Entonces, por unos pocos pagábamos todos. Entonces, ¿qué es lo que se pretendió hacer? Y por eso es que es importante para que al final ustedes puedan decidir y sacar sus propias conclusiones. Se hizo un decreto, que es el decreto que se dice que atenta contra la independencia judicial, porque atentó contra el principio de estabilidad, y eso es cierto. O sea, nosotros en El Salvador tenemos claro algo, y se lo digo en mi carácter personal, porque además soy vicepresidente, segundo vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados y Jueces,
y tengo un deber de protección, no de protección al 100% y sin ver las razones de los jueces, juezas, magistrados y magistradas, no, de proteger a esos jueces que se sacrifican, que hacen lo correcto y que están para enaltecer el órgano judicial. Estamos claros que la independencia judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho, para la democracia. En El Salvador se han implementado diversas reformas, pero precisamente para tratar de fortalecer ese tema de independencia judicial y garantizar una justicia imparcial y efectiva con el debido respeto a los derechos humanos de cada miembro de la carrera judicial. ¿Qué se hace entonces? Hay un precedente que raramente uno de los que andan criticando ahora era un magistrado que estuvo en esa época, en el año 2016. Se hicieron alrededor de 20 traslados sin ninguna base. La única base que daba la ley era el artículo 186, numeral sexto de nuestra Constitución, y decía de esta manera. Aquí, 182, numeral quinto. Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Numeral quinto. Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias. Es un derecho penal en blanco. Entonces ahí queda un callejón, no es una puerta, es de interpretación. Entonces, ¿qué hicieron en esa época? Está el acuerdo de Corte Plena, acta correspondiente a la sesión de Corte Plena del 20 de septiembre del 2016, aprobada en agenda con 13 votos, análisis de medidas administrativas sobre el traslado de jueces. Magistrado Blanco manifiesta que desde hace mucho tiempo se está manejando la posibilidad de adoptar medidas administrativas tendientes a mejorar el sistema judicial, y lo apoyaron otros magistrados ahí. Al final lo aprueban y dicen algo al final, que como lo están haciendo el traslado en igual categoría, no importa que usted esté aquí en la capital de México, a que lo manden a Monterrey, porque al final es la misma categoría. Entonces no hay ninguna vulneración al derecho del juez, de la jueza, del magistrado o de la magistrada, sin dar derecho de audiencia, porque laboralmente no hay una desmejora, es el fundamento, se lo estoy resumiendo, porque siguen manteniendo la categoría. Lo demás no importa. Bien. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque desde el 2016 se dio eso. Y hoy que vuelve a repetirse, entonces hoy sí es motivo de críticas. Algunos de los que en esos momentos avalaron hoy andan criticando, pero te lo digo desde mi perspectiva, es más, les hablo en nombre de Roberto Calderón, como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y no del Salvador ni de la Corte Suprema de Justicia en sí, porque es el análisis que se hizo para efecto de, en lugar de hacer una elección popular, buscar cómo solucionar dónde estaba el problema, como una cirugía específica en un punto concreto y no hacerla en general para ver cómo resulta. Entonces surge un decreto, que es el famoso decreto que ha sido objeto de estudio y que sale muchas veces ejemplificado en algunos estudios que hacen algunas organizaciones internacionales, por supuesto que son respetables, y es el famoso decreto 144. El decreto 144 estableció lo siguiente: reformas judiciales recientes, decreto de retiro a los 60 años de edad y 30 años de trabajo. En los últimos años se aprobó un decreto que establece el retiro obligatorio para jueces y magistrados de 60 años de edad tras 30 años de servicio. Esta medida ha tenido un impacto significativo en la renovación de las cámaras de apelaciones, permitiendo la jubilación de magistrados que ya tenían una pensión y que no estaban, algunos de ellos, en plenas facultades físicas y otros ya mentales. Algunos los llevaban en silla de ruedas, los subían a sus despachos en las sillas de ruedas, los llevaban a hacer sus necesidades fisiológicas chineados. Pero como nosotros no teníamos edad
de jubilación, sino que también éramos, igual que en Estados Unidos, indefinido el nombramiento, una vez que fuéramos nombrados. Cuando yo entré a la Corte Suprema de Justicia, se me designó a trabajar con el doctor Chayer, que entiendo que es argentino, un estudio de cuál podría ser la edad de jubilación de los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y con el doctor consultamos en algunos países, algunos era 60, en otros 65, y al final lo habíamos dejado que iba a ser de 70 años de edad, que era una edad aceptable porque precisamente ahí se retomaba el aspecto de que el juez, muchos jueces, juezas, magistrados y magistradas, entre más edad tienen, por supuesto que la experiencia es respetable, su trayectoria les da más sabiduría, la sabiduría viene del conocimiento y el conocimiento se quiere a través de los estudios de maestrías o doctorados, pero además de los diferentes cargos en los que usted ha estado y las experiencias que ha tenido en el desempeño de esos cargos. Entonces se dijo 70 años es importante porque ellos ayudan a formar a los que vienen y dejan una planta muy bien constituida y bien formada con capacidad para afrontar ese relevo generacional. No se dio, pero sí, cuando se dio este decreto, pero prácticamente el decreto lo deja, el decreto legislativo 144, emitido en el Diario Oficial número 175, tomo 432 de fecha 14 de septiembre del 2021 y hace otras modificaciones. Artículo 2, reformas el inciso primero del artículo 4 de la siguiente manera: los miembros de la carrera gozarán de estabilidad, por lo que no podrán ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y mediante los procedimientos especiales previstos por la ley. Asimismo, no podrán ser trasladados sin que medie acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6, letra F de la presente ley. Reformas el literal F del artículo 5 del artículo 6 de la forma siguiente: F, ordenar traslados, aquí ya se le dio el desarrollo al artículo 182, numeral sexto, para darle sustento y base a los traslados, ya no como una plena o simple interpretación, sino como un desarrollo. Así como la Constitución desarrolla principios generales, está el Código Penal, el Código Civil, el Procesal Civil, el Mercantil. Entonces se creó esto para darle ese desarrollo. Y dice, deberán realizarse los traslados a una sede judicial de igual categoría, independientemente de su ubicación geográfica. Artículo 3, reformas el inciso tercero del artículo 4 en la forma siguiente: el ejercicio de la función de magistrado y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejerzan dichos cargos cumplan 60 años de edad, lo que implica el cese de sus funciones en su cargo. La presente regla no aplicará a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue una crítica. ¿Pero por qué es? Porque nosotros somos nombrados para 9 años. A los 9 años usted tiene que regresar, si es juez, a la carrera judicial. Pero si yo, cuando voy a regresar, tengo los 60 años, pues no les puedo anticipar qué va a pasar, porque hay como 4 jueces que ya cumplieron 60 años estando en la Corte Suprema de Justicia, y pues cuando ellos regresen tendrán que hacer uso de sus derechos para ver si esto que quedó en el aire se le da una interpretación o qué es lo que va a suceder. Pero no fue por privilegio, sino que fue precisamente porque la elección de esos jueces se sabía que si cumplían esa edad tendrían que renunciar, y entonces tendría que ser una nueva elección en la Asamblea Legislativa de 4 magistrados que tendrían que haber renunciado por ser jueces de carrera, por haber cumplido esa edad. Entonces se dejó esa excepción por ese parámetro, no por privilegio. Bien, luego tenemos que en sesión de Corte Plena extraordinaria el 17 de septiembre del 2021 se acordó que se le entregaran a los funcionarios o magistrados mayores de 60 años o que tuviesen 30 años en el ejercicio de sus funciones la cantidad de 24 meses de salario como indemnización, como una indemnización, siempre y cuando renunciaran a su cargo y estando en vigencia el presente decreto. Eso implicaba que para un magistrado de Cámara se fue con $100,000, aparte de que estaba pensionado, algunos con $4,000, otros tenían $5,000, $4,000 era el máximo. Ahora ya quedó regulado que $3,000 es el máximo de una pensión de cualquier funcionario en el país, porque también se reformó eso. Y los demás jueces de instrucción, primera instancia,
el cálculo salía como de $80,000. Entonces, eso es lo que se acordó en Corte Plena. 2, que el funcionario judicial que no renunciase antes de entrar en vigencia del decreto iba a seguir manteniendo los 12 salarios que estaban en la Ley Orgánica Judicial como indemnización cuando renuncien en el ejercicio del cargo. Entonces, seguían manteniendo los 12 meses y no los 24 meses. Que a los jueces y magistrados que estuvieran bajo régimen, y además se autorizaba 5 años para esos de 60 años bajo un régimen que se le denomina régimen de disponibilidad. Podrán ser incorporados al régimen de disponibilidad por un periodo de 5 años o más. Implica que pueden estar 5 años, pero además existe la posibilidad que se le amplíe 5 años más. Entonces tenemos 60 más 5 de disponibilidad, 65, más la posibilidad de otros 5 años más, son 70 años, lo que se pretendía antes, que el juez puede estar dentro de la carrera judicial, ¿verdad? Así es como se ha estado dando. Los magistrados, correcto, sí. Los magistrados que estuvieran bajo régimen de disponibilidad se les mantendrá todos los derechos y garantías que tenían adquiridos. Bien, una vez acordado esto, pues los magistrados que se fueron, hubo una renovación de esos tribunales y muchos magistrados, muchos jueces de carrera son los que fueron tomados en cuenta para ascender a magistrados de Cámara. Son los que ahora están nombrados como magistrados de Cámara, y también se fortaleció el tema del combate a la corrupción, haciendo mucho énfasis en el tema de, nosotros tenemos la unidad de probidad que investiga a jueces, secretarios de los tribunales, y tenemos hasta ahorita, según el dato que me dio el jefe de investigación de probidad, tenemos hasta este día 875, dentro de ellos magistrados de la Corte Suprema de Justicia 52, magistrados y ex magistrados, magistrados de Cámara 78, jueces 448, secretarios de Cámara 272, oficiales mayores 14, para un total de 875. También en investigación judicial se tiene alrededor de 300 procesos de investigación de jueces que están siendo investigados por denuncia, y con el tema de independencia judicial, Corte Plena acordó que cuando hay denuncias por malestar que los ciudadanos tienen porque no les resolvieron como querían, se hace un análisis, y cuando llega a Corte Plena, si esa denuncia fue admitida y no se valoró que era un simple malestar y que además no se hizo uso de los recursos que la ley franquea, revocatoria, apelación y casación, eso tiene que ver estrictamente con un tema jurisdiccional, y por lo tanto no puede ser juzgado administrativamente un juez, porque no se le puede decir cómo tiene que resolver. Haber una denuncia de una persona inconforme porque le asignó un bien en un tribunal a una persona y se le dijo, ¿hizo uso de los recursos? No. Muy bien, entonces al juez no le podemos decir nosotros qué tiene que hacer, porque eso es estrictamente jurisdiccional. También hay una sentencia, la 5 del 96, donde se le prohibió al Consejo Nacional de la Judicatura, que es el que investiga y el que evalúa a los jueces, que haga evaluaciones y en el tema estrictamente jurisdiccional. Él no puede decir, no fundamentó bien, había más elementos y no los valoró. Se le dijo, eso es estrictamente jurisdiccional y usted tiene prohibido precisamente hacer un análisis jurisdiccional de si el juez hizo lo correcto o no. Usted puede analizar el desarrollo de la audiencia, cómo se comportó, la atención al público, la atención a los abogados, pero no cómo tiene que resolver en los tribunales. Entonces se ha ido fortaleciendo esos temas. ¿Y por qué? Porque cuando un juez o una jueza aspira a un cargo, lo primero que hacen los medios es ir a pedir cuántas denuncias tiene. Cuando se declara en Corte Plena la improponibilidad sobrevenida de las denuncias, lo que se hace es decirle, mire, esa denuncia nunca debió haber sido admitida porque no procedía, porque era un aspecto estrictamente jurisdiccional. Entonces ese récord no queda, pero si se le absolviere, al juez le queda que sí hubo un procedimiento y que fue absuelto, y eso es lo que explotan para perjudicarle. Y de esa manera también hoy nada menos me informaban que fueron adquiridos 266 vehículos para darle a los jueces vehículos nuevos, Nissan Versa, para proveer a los jueces de vehículos. Se les proporciona 59 vales de gasolina de 5.71 para que también ellos puedan transportarse y desempeñar su labor de la mejor manera. Entonces, estamos tratando de fortalecer la independencia judicial. Esto es lo que realmente ha sucedido,
y pues yo se los dejo a criterio de ustedes que hagan las conclusiones que consideren pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Calderón. Sin lugar a dudas, temas importantes que dialogan justamente con lo que está pretendiéndose realizar en México: mecanismos de designación, duración en el mandato, remoción anticipada, sistemas de remuneración, etcétera. Tenemos que dar por concluida la primera mesa. Muchísimas gracias a la doctora Mónica Castillejos, a la doctora Adriana García y obviamente al magistrado Calderón por sus intervenciones. No cabe duda que es un buen punto de entrada. Les esperamos mañana a las 9:30 con la mesa 2, Independencia Judicial y Democracia. Muchas gracias por su asistencia, gracias a los panelistas y gracias a quienes nos están siguiendo de manera remota. Que tengan muy buen día.